Vamos entonces a conectarnos ahora con lo que queremos estar transmitiendo y compartiendo con ustedes en este día. Hoy voy a estar tocando el pasaje de Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 9. Esto es un pasaje que usé en una ocasión, en una predicación, pero estoy tomando algunas ideas que creo que van a venir muy bien a nosotros, teniendo en cuenta de que hoy es un día donde vamos a estar celebrando la Santa Cena y también vamos a estar en un tiempo de comunión con Dios. Y es importante que aprendamos estos principios para no desvirtuarnos, para no desviarnos de las enseñanzas que Dios nos da en su palabra, que son tan importantes para nosotros. Le hemos puesto por título al mensaje de hoy el siguiente: decadencia espiritual, decadencia espiritual. Y cuando nos centramos en la palabra de Dios y en lo que el pasaje nos habla en estos versículos, el versículo 1 nos enmarca en el contexto donde Dios llama al profeta Isaías para que diera un mensaje al pueblo de Israel. ¿Y quiénes eran los que estaban gobernando en aquel tiempo? Dice la Biblia en el versículo 1, y quiero que presten atención, abran sus Biblias si lo tienen en sus celulares, por favor, ábranla también, pero quiero que lean solamente conmigo este versículo que dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Aquí te marca el contexto de los reyes que iban a estar reinando durante este tiempo, donde vino Isaías a profetizar. Y algo que llamamos la atención en este contexto es que cada uno de estos reyes tenía una relación diferente con Dios. Si vamos a Usías, que es el primero que se menciona acá, que también la Biblia lo menciona como Azarías en otros pasajes como Segundo de Reyes y Crónicas, Segundo de Crónicas capítulo 26, Usías dice la Biblia que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Es decir, un rey que caminó con el Señor, que obedeció al Señor, que hizo obras que favorecían al pueblo para que tuviera una relación con Dios. Pero en el tiempo de Usías no se quitaron los lugares de adoración a los dioses paganos y se continuaba el pueblo de Dios corrompiéndose, adorando a dioses de las naciones que estaban a su alrededor. Es decir, el pueblo se hundía en una decadencia en su espiritualidad, en su relación con Dios. Luego viene Jotán, que era el sucesor de Usías. Y dice la Biblia que Jotán también hizo lo recto ante los ojos de Dios, caminó con el Señor. Pero este rey tampoco quitó los lugares de adoración a los dioses paganos, sino que se mantuvieron. Y después de Jotán vino como sucesor Acaz. El rey Acaz, no estamos hablando de Acad. Acad es el esposo de Jezabel, el rey de los tiempos de Elías, no es ese rey. Estamos hablando de Acaz, terminado en Z. Este rey hizo lo incorrecto ante los ojos de Dios, dice la Biblia. No caminó como caminaron los demás reyes que estuvieron antes que él. Y hay algo interesante. Su padre, dice la Biblia, que fue un rey que caminó con Dios. Sin embargo, él, después de haber visto a su padre andando con Dios, no hizo lo mismo que el padre. Y esto es una cosa importante que nosotros tenemos que aprender como familias. Nuestros hijos tienen que tomar determinaciones y decisiones por Jesucristo. Y no importa que usted como padre sea un servidor de Jesucristo y que usted crea en Dios y que usted sea salvo. La salvación es individual y sus hijos tienen que tomar su decisión personal por Jesucristo, si no son condenados a vivir eternamente sin Dios. ¿Entienden eso? Algunas personas piensan que porque yo soy salvo, esa salvación es transmitida como una herencia para mi hijo. La enseñanza es transmitida como herencia, pero la decisión personal de rendirse a Jesucristo es individual. Los reyes anteriores tomaron decisiones correctas, pero cuando vino Acaz, dice la Biblia, que no hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Construyó ídolos de los dioses de los cananeos, es decir, de sus vecinos, de las tierras que estaban ocupadas por pueblos que adoraban a dioses paganos. Dice la Biblia que les quemó incienso a esos dioses paganos. Hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a los ritos paganos de las tribus y de los pueblos que estaban alrededor de Israel.
desvió aún el mal hacia el mal al pueblo de Israel. El pueblo se corrompió aún más. Hubo más decadencia espiritual en este tiempo. Sin embargo, su sucesor fue Ezequías. Y Ezequías sí hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y ahí es donde está el contraste. Su padre no amaba a Dios. Y de pronto él, que venía detrás, Ezequías, se vuelve a Dios en todas sus prácticas. Una nota discordante entre reyes que obedecieron a Dios y uno en el medio que desvió y corrompió. Es increíble cómo aún después de transmitir valores, principios, somos nosotros responsables de nuestras decisiones, que éstas pueden desviarnos hacia nuestra propia condenación y vienen por eso la decadencia espiritual. Dice la Biblia que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios y estableció el culto nuevamente en el templo del Señor. Celebró la Pascua, reorganizó el servicio de los sacerdotes y levitas para que oficiaran así cada uno de los ritos en el templo. Quitó lugares de adoración pagana, pero Ezequías no quitó todos los lugares altos donde se adoraban a los dioses paganos. Quien fue el que hizo esa obra de reforma fue otro rey, pero no fue Ezequías. En tiempos luego de Isaías aparece otro rey que no aparece en este contexto, pero también aparece en otros escritos de Isaías, que fue Manasés, quien fue el rey que dio muerte a Isaías. Quien mató a Isaías aserrándolo, según los escritos no bíblicos, sino extrabíblicos, cortándolo por la mitad. Eso lo hizo Manasés. El pueblo estaba en total decadencia. Seguían los pasos de los dioses paganos. Estaban alejándose de Dios. En medio de este contexto, Dios envía entonces a un profeta. Y el profeta que venía a dar el mensaje era nada más y nada menos que Isaías. Isaías tenía que entonces confrontar al pueblo por sus pecados con el mensaje que Dios traía para ellos y tenía que hablarle directamente de su condición. Y hay una enseñanza que se desprende en estos 9 versículos que aparecen en el capítulo 1 y la enseñanza es que todo acto voluntario del hombre contra Dios tiene consecuencias. Escuchen, todo acto voluntario del hombre, de usted como hijo de Dios, como creyente o no creyente, todo acto voluntario, porque usted lo ha decidido, que vaya contra Dios, usted tendrá que enfrentar consecuencias por sus actos. Tendrá que enfrentar consecuencias por sus actos. Y esto se manifiesta claramente en este pasaje. Isaías expone los elementos de la decadencia de su pueblo, que también son los elementos que muestra la decadencia espiritual de un creyente. Así como el pueblo de Dios estaba en decadencia espiritual, los principios que se establecen aquí son los mismos principios para establecer la decadencia espiritual de un creyente cuando comienza a caminar lejos de Dios. Y el primer principio que aparece en la Biblia es que de decadencia espiritual es el abandono de Dios. Y aquí está, el abandono de Dios. Y el pasaje bíblico nos habla en los versículos del 1 al 4 claramente acerca de este abandono. Y específicamente el versículo 2 dice así: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Y entonces hay un término donde Dios establece la relación que él tenía con su pueblo. Y dice este término: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Esa es la primera expresión después de marcar el contexto del versículo 1. Entonces Isaías le dice al pueblo, este mensaje que viene de parte de Dios, viene directo para ustedes. Dios le dice, crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron. Imagínense por un momento que ustedes sean el pueblo de Israel y que yo ni la chancleta de Isaías le esté diciendo eso a ustedes. Ustedes son el pueblo de Dios. Crié mis hijos ustedes. Los engrandecí, le he dado bendiciones, le he dado todo. Y ahora ustedes se rebelan contra mí. No contra mí, sino contra Dios. Ese era el mensaje directo que Isaías le estaba dando al pueblo de Israel. Y entonces se muestra ahí claramente una relación de Dios con su pueblo como de padre a un hijo. De padre a un hijo. Y está hablando entonces del sometimiento a la voluntad que ellos debían tener, que no tuvieron.
tenían prácticas en contra de las enseñanzas de Dios. Dice la Biblia que se volvieron atrás. Se volvieron atrás, viviendo en maldad, viviendo en depravación, degradación, libertinaje, inmoralidad, corrupción. Esa era la vida que estaba llevando Israel, el pueblo que Dios había sacado de Egipto. El pueblo que Dios había bendecido ahora estaba en esta condición. La exposición del profeta son la exposición de las palabras del profeta son la siguiente. Cuando le dice, ustedes son gente pecadora. Vayan al texto y ustedes encontrarán esa frase. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Hermano, no estamos hablando de palabras suaves. Como nos gustan que nos digan palabras suaves. Pero esas son las mismas palabras que usted se merece cuando usted comienzas a abandonar a Dios y comienzas a caminar fuera de la voluntad de Dios. Cuando comienzas a pecar, cuando comienzas a vivir tu propia vida sin Dios, eso es lo que usted merece que Dios le diga. Pueblo depravado. Pecador. Mente llena de maldad. Y no soy yo el que lo dice. Ese era el mensaje directamente de parte de Dios para su pueblo. Y estamos hablando de que Dios tenía a su pueblo como su hijo. Su hijo. No estamos hablando de una relación que era de separación, sino una relación estrecha. Una relación estrecha entre un pueblo que Dios había escogido, que Dios había tratado con ellos, que Dios lo había llevado a un lugar de bendición. Y de pronto todo lo que hizo este pueblo rompió esa relación. Porque este pueblo abandonó a Dios. Abandono de Dios. Y este es el primer paso para una decadencia espiritual. Así estaba el pueblo de Israel. Dice la Biblia, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Perdón, versículo 2. Oí cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre y su señora, el pesebre de su señor. Israel no entiende, era como un animal, no entendía lo que Dios le estaba diciendo. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y dice ahora el 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, lo mismo que acabo de decir, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Hermanos, era tan simple seguir obedeciendo a Dios, era tan sencillo conocerle cada día más, obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra, escuchar a los profetas que en aquel momento le estaban hablando directamente un mensaje de parte de Dios. Era tan sencillo, pero no. Ellos se envanecieron en su propio conocimiento. Se envanecieron en su propia vida y decidieron seguir viviendo como ellos entendían. Perdieron su identidad como pueblo de Dios y comenzaron a vivir como las naciones que estaban a su alrededor. Así como un hijo pierde el sentido de los principios que le educaron en un hogar, y comienza a incorporar las enseñanzas que van en contra de esos principios. Si algo da estabilidad, hermanos, y continuidad en una familia, en una nación, son los principios sobre los cuales se funda el hogar y una nación. Y eso es algo que estamos viviendo hoy. Donde los principios, por ejemplo, de esta nación ya han sido echados por tierra. Aquellos principios sobre los cuales se fundó los Estados Unidos de Norteamérica ya no son los principios que se hablan hoy en los lugares públicos ni en los lugares de mayor rango de este país. Tristemente ya no se habla de las cuestiones que perduran, sino de lo que se hunde. Hoy yo estaba pensando y compartía con los hermanos del primer servicio sobre la oportunidad que tuve de ir a ver esta película que hemos estado anunciando. Nosotros anunciamos más la película del Canto de Libertad o Sonido de Libertad. Y ayer fuimos nuevamente al cine y la vi por segunda vez. Llevé a los muchachos. Glenda y yo nos sentamos para que los muchachos vieran esta película. Y allí nos sentamos para ver todo lo que hoy está pasando. Y que nosotros en nuestra burbuja no vemos. ¿No vemos? Y eso es lo que está pasando ahora mismo.
Hay niños que están siendo violados. ¿Y a quién le importa? ¿Qué hacen los gobiernos? Yo no puedo hacer nada. Orar para que Dios abra el entendimiento de los gobernantes y hagan algo para que no ocurra. No podemos hacer otra cosa. Pero simplemente crear conciencia de la necesidad de muchos que hoy están sufriendo y que nosotros como hijos de Dios podemos interceder. Pero cuando terminó la película, lo interesante es que miramos y hay algún póster ahí que está anunciando. Ya no están anunciando la película. Y los cines se están llenando todavía para ver esta película. No se anuncia. Yo que soy seguidor de las noticias y que constantemente estoy viendo las noticias en la televisión, hermanos, nada de Sonido de Libertad, nada. No se dice que ha recaudado, no se dice nada. Ahora es Barbie. Sí, eso es lo que está ahora en zona. Barbie. Ahora todas las muchachas quieren ser Barbie. Cuidado con Barbie. Hay una degradación de la masculinidad en esa película tremenda. Los hombres no sirven para nada. Los hombres son trapos de inmundicia. Las mujeres son todo es con una tendencia a un movimiento feminista y autoritativo que en realidad yo no sé, como si las mujeres fueran tan despreciadas. Hay hombres que hoy están siendo marginados más que las mujeres ya ahorita. Cuidado con lo que estamos viendo y a qué le damos el me gusta nuestro. Lo triste es que lo que en realidad es bueno, lo que en realidad tiene valores, lo que en realidad debe ser proliferado, debe ser anunciado, no se anuncia. ¿Qué se anuncia? Lo que va en contra de todo lo bueno, de los valores, de la dignidad, de lo que a Dios le agrada. Por eso es que el hombre hoy está abandonando a Dios. Y muchos creyentes abandonan a Dios para vivir su propia vida. Y este país continúa abandonando a Dios. Y por eso es que estamos en la decadencia espiritual. Como nación decadente, por las razones que estamos diciendo, porque hemos abandonado nuestros principios, nuestros preceptos. Y si usted como creyente abandona a Dios, se olvida de Dios y comienza a vivir su propia vida, su propia forma de vida, usted también está caminando hacia el mal. Usted está viviendo una vida que a Dios no le agrada. Dice la Biblia que perdieron su identidad como pueblo y comenzaron a vivir de forma que a Dios no le agradaba. El abandono de Dios, querido hermano, te lleva a la decadencia espiritual. Rebelarte contra Dios y sus enseñanzas te llevará hacia un camino sin salida. Tu pecado afectará tu vida y tristemente la vida de aquellos que están a tu alrededor. Porque esa es la decadencia. Usted cae y muchos a tu alrededor caen junto contigo. Eso pasó en Israel. Aún los reyes que hicieron lo bueno no tomaron todas las decisiones para revertir, porque ya el pueblo estaba en una total decadencia espiritual. Hay un segundo principio que se desprende en la Escritura. Y otro elemento que muestra la decadencia del creyente es la condición espiritual producto del pecado, según el pasaje. Es lo que se estaba mirando en Israel. ¿Cuál era la condición espiritual, según el pasaje? Versículo 5 comienza con dos preguntas. La primera dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Por qué ustedes desean que yo les castigue? Dios le estaba castigando, trayendo juicio y disciplina al pueblo de Israel. Y el profeta se lo dice claramente, dice, ¿ustedes quieren seguir siendo castigados? ¿Por qué van a seguir siendo rebeldes conmigo? ¿Por qué no vienen al arrepentimiento y confiesan sus pecados? No había esa intención de parte del pueblo de Israel para con Dios. Al contrario, querían seguir viviendo de esta manera. Esta pregunta muestra la imagen de un cuerpo completamente golpeado, según el pasaje, donde no existe ninguna parte libre de golpes en ese cuerpo, mostrando de esta forma que ni aún la disciplina hizo volver al pueblo de Israel hacia Dios. Fíjense cómo dice. Dejaron a Jehová, provocaron a ira. Versículo 5. Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Está hablando de una nación y mostrando a esa nación en una condición de enfermedad. Como que no había nada
bueno de qué sacar del pueblo de Israel. Y continúa diciéndole allí, hinchazón, podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, y ahí continúa hablando de otro de los temas. Pero cuando está comparando a Israel, lo compara en la condición de enfermedad peor. ¿Y qué era lo que había pasado? Simplemente habían abandonado a Dios. Habían abandonado lo que Dios les había enseñado, los preceptos, los principios, todo. ¿Y cómo se mostraba entonces esto? Simplemente por su condición espiritual. Y cuando está hablando todas estas cosas que lo compara con un enfermo, es la condición espiritual de un pueblo que estaba en decadencia. Mi querido hermano, ¿cuántas veces hemos visto a creyentes que son disciplinados por Dios, sin embargo siguen en la obstinación de su desobediencia? Siguen en desobediencia. O siguen simplemente haciendo lo que ellos piensan que es correcto y no entienden la corrección del Señor. Dios los corrige, les muestra, los atrae, los quiere perdonar, y ellos continúan en su propia obstinación. Recordemos a David, que es el ejemplo más claro acerca de un hombre que peca contra Dios y calla su pecado ante Dios, y durante el tiempo de su silencio, la Biblia habla cómo se sentía. Ahí está el Salmo 32. En el Salmo 32 dice la Biblia que David, después que pega con Betsabé y después tuvo casi todo un año esperando que Betsabé diera luz, estuvo, mira, en silencio. No había confesión ni arrepentimiento en David. Pero entonces David, en el Salmo 32, cuando escribía aquellos hermosos salmos, dice la Biblia que dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Acaso David estaba viejo? No, no era vejez. Si él estaba vigoroso, él estaba fuerte, estaba listo para la guerra, pero no fue a la guerra en ese tiempo. Según el pasaje de 2 de Samuel capítulo 11, no fue a la guerra, se quedó en casa. Y allí mirando en el terrado de su casa es cuando ve a Betsabé, y ahí toda la historia que pasa. Y después que se acuesta con Betsabé, que sale embarazada, que manda a matar a Urías Eteo, que la mujer está embarazada hasta los 9 meses, hasta que nace el niño. Estuvo, mira, en silencio. Mientras callé, dice la Biblia, se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, que aún en medio de su desobediencia, Dios estaba allí, hablando con su hijo, trayendo simplemente a la memoria de él su pecado, y él callaba, no confesaba. Dice la Biblia, tu mano se agravó sobre mí, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Todo el esplendor del rey David cayó por su pecado. 1 año aproximadamente, guardando silencio. Entonces, cuando tú callas y tú no confiesas tu pecado a Dios, no pienses que hay respuesta de parte de Dios. Dios no puede bendecir a aquel que no viene en arrepentimiento ante Él. De igual manera, tu pecado, si no es confesado, te arrastrará a tu propia autodestrucción. ¿Y cuáles son esos pecados? El adulterio, la mentira, la ira, la borrachera, la homosexualidad, la brujería, la hechicería, la idolatría, el testimonio falso, la fornicación, la avaricia, la envidia, las murmuraciones y todo lo demás que usted quiera agregar, que usted sabe que va en contra de Dios. Esto te aparta, y si usted calla su pecado y no confiesa su pecado, usted no venga donde está Dios y decirle: Señor, ayúdame. No hay bendición de parte del cielo cuando usted calla y no confiesa en arrepentimiento su pecado. Usted necesita venir a Cristo, usted necesita confesarle a Cristo, usted necesita decirle: Señor, perdóname, restáurame, ayúdame, levántame. Pero si no hay ese espíritu, usted no va a tener restauración. Hasta que David no confesó su pecado después de haber sido confrontado por Natán, él no tuvo restauración. El pueblo de Israel estaba en la misma condición. En la misma condición. Así estaba todo su cuerpo. Se sentían completamente enfermos, producto de callar su pecado hacia Dios. Isaías, mi querido hermano, expone la mísera condición del pueblo por sus pecados. En estos versículos estaban en una total miseria.
no confesaron su pecado y fueron arrastrados. Estaban completamente enfermos. El pecado corrompe al hombre. El pecado corrompe una nación. El pecado nos lleva a una vida espiritual miserable. Miserable. No pienses porque tú estás viviendo una vida doble o una vida desorganizada, Dios te va a bendecir por eso. Y has visto quizás hasta la mano de Dios como por su gracia y misericordia te ha mantenido ahí. Ahí. Eso es hasta un día. Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y gracias a Dios que estás todavía en esa parte grande de Dios, que es su misericordia. Porque el día que venga su ira sobre ti, el día que venga su ira sobre tu pecado, si eres hijo, te traerá como sea. Si eres hijo, te traerá como sea. Y he visto testimonios de personas que se han apartado y caminado en desobediencia porque abandonaron a Dios. Su vida fue en esta condición, como si estuvieran enfermos espirituales, pero pensando que estaban bien, hasta un día que Dios los trajo. Y cuando los trajo, no los trajo de la mejor manera. Pero están con el Señor. Y esa es la garantía de saber que cuando somos hijos, Él nos va a traer. Pero que Dios no lo haga con nosotros. Es mejor vivir, no en rebeldía, sino en obediencia, porque un día tendremos que dar cuenta a Dios por todas las cosas que hemos hecho que a Dios no le agrada. Todo lo que antes dijimos, hermanos, la mentira, ira, borrachera, todo esto va en contra de la palabra de Dios. Todo esto va en contra de lo que Dios establece como bueno para el hombre. Y usted y yo estamos llamados a vivir en una obediencia a Dios para apartarnos de aquellas cosas que a Él no le agradan. Otro elemento que muestra la decadencia espiritual del creyente es la pérdida de bendiciones. Pérdida de bendiciones. Y allí lo habla claramente el pasaje bíblico. Y a partir del versículo 7 dice la Biblia: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová, fíjense hasta qué punto había llegado Israel, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, ¿como quién seríamos? Como Sodoma y como Gomorra. Hermanos, la comparación que Dios hace de su propio pueblo por su pecado es una comparación grande. Y el profeta no se amedrentó para decirle lo que tenían que escuchar. Y eso es lo que me encanta a mí de la palabra de Dios, que siempre es un mensaje confrontativo. Siempre es un mensaje que te dice tu condición. No es un mensaje que te gusta, es un mensaje que te molesta. Y para eso yo estoy aquí, para que te moleste. Y el mensaje es para que te moleste. Porque no tengo nada que decirte para que te guste. Tengo que molestarte con la palabra de Dios, porque si estás en pecado, estás en transgresión de la ley de Dios. Si estás en pecado, vas a ir condenado. Si estás en pecado, tendrás consecuencias. Y si no conoces a Dios y no has recibido a Cristo como tu Salvador personal y no vienes a Él y sigues deleitándote en la vida de placeres que este mundo te da, un día tendrás que comparecer ante el tribunal de Cristo y estarás condenado eternamente sin Él. No hay otro. Eso es lo que la Biblia me dice. Pero si eres hijo y te deleitas en vivir en cosas que a Dios no le agradan, vuélvete al Señor en arrepentimiento. Arrepiéntete de tu pecado. No practique más tu pecado. No apoyes lo que Dios no apoya. No des lugar a lo que Dios no da lugar. No hay bendición para aquel que apoya lo que Dios condena. Lo que Dios condena, si usted lo apoya, no hay bendición. Si Dios condena la borrachera y usted apoya la borrachera, usted está mal. ¿Ok? Si Dios condena la droga y usted está a favor de la droga, que se reparte marihuana por todo el estado de la Florida, usted está mal. ¿Ok? Si usted, y no estoy hablando de política, eso es lo que quieren los políticos,
Pero si usted apoya lo que está mal, usted está mal. Si Dios dice que es pecado hombre con hombre y mujeres con mujeres y usted apoya una agenda como esa, no es Dios el que está mal, usted está mal. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces no estoy hablando de nada, estoy hablando de lo que usted apoya y que Dios no apoya en su palabra. Y que Dios condena, y por eso vino la decadencia del pueblo de Israel. Por eso es que hoy esta nación también está en decadencia, porque muchos de nosotros como creyentes vivimos en nuestra burbuja y nos olvidamos del mundo en que vivimos. Tenemos que ser luz y baluarte de la verdad que es la iglesia. Y la verdad, como se predicó la semana pasada, es una persona, Jesucristo. Y a Él predicamos, sus enseñanzas, su vida. Querido hermano, no hay otra manera de vivir la vida cristiana. Dios no bendice a aquel que apoya lo que Él mismo condena, ni para aquel que oculta, ni bendice a aquel que oculta, se oculta detrás de una vida con una apariencia de piedad. Tampoco Dios bendice a esa persona, ni tampoco bendice, ni está de acuerdo con aquel que conscientemente engaña a su hermano o le miente a su hermano. Tampoco Dios apoya eso. El pecado de Israel dejó su tierra devastada, destruida. La mano de Dios que los prosperaba fue quitada y tuvieron que enfrentar las consecuencias de las guerras de otras naciones, dejándolos destruidos. Las expresiones que dice la Biblia son las expresiones de una nación que quedó devastada. Cuando dice la tierra desolada. Así estaba la tierra de Israel, producto de las consecuencias del pecado. Las no bendiciones de Dios trajo como consecuencia guerras que vinieron contra ellos. Vino Nabucodonosor y acabó con Jerusalén. Vinieron todos los que estaban allí, que eran puebluchos, que ellos lo habían vencido en otras ocasiones y los destruyeron, tomaron y se llevaron cautivos para Siria y después para Babilonia. Vuestras ciudades destruidas, el suelo devorado por extraños. Todas estas expresiones muestran claramente la ausencia de las bendiciones y el cuidado de Dios sobre su pueblo. De igual forma, si usted se obstina en vivir de la manera que usted quiere y no la manera de Dios, pasará lo mismo. Mi pregunta es, ¿Dios quería bendecir a su pueblo? Sí. Claro que Dios quiere bendecir a su pueblo, porque somos su pueblo. Escogido, comprado como precio. Dios quiere bendecir al pueblo de Dios, a su iglesia. Claro que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Dios quería que la tierra de sus hijos fuera destruida, No. Dios no quería que fuera destruida. Todo lo que tuvieron que enfrentar fue consecuencia de sus decisiones voluntarias, no acordes a la voluntad de Dios. Y lo mismo pasa hoy con usted. Sus decisiones voluntarias, porque usted las toma, no acorde a la voluntad de Dios, acarrean consecuencias y no bendiciones de parte del Señor. No echemos la culpa a Dios, somos nosotros. Mi querido hermano y amigo, las consecuencias de tus pecados son claramente visibles por la ausencia de tus bendiciones. No culpes a Dios por la falta de respuesta a tus oraciones. La culpa es tuya por no confesar tu pecado y arrepentirte. Eres tú el que necesitas arrepentirte, no yo. No yo. Eres tú que estás pecando, quien necesita arrepentirse de sus pecados. Recuerda que las bendiciones de Dios no se resumen en los bienes materiales que Él te da, sino también en las bendiciones espirituales que de Él recibes. Entonces, si sabemos todo esto, ¿por qué no le buscamos? ¿Por qué no venimos ante Él en arrepentimiento? ¿Por qué no venimos en confesión? Recuerda que siempre tiene consecuencia todo acto voluntario que el hombre hace contra Dios. Nunca olvides eso. Todo acto voluntario que usted hace contra Dios, hoy, como un hijo de Dios, tiene consecuencias. Algunos pueden pensar, pastor, lo que usted está diciendo no es para mí porque yo estoy bien. Ok, gloria al Señor. Yo no le estoy hablando a ti que estás bien. Te estoy hablando a ti que necesitas venir en arrepentimiento. Porque si usted hoy viene a comer del pan y a beber de la copa, lo que deseo es que usted no coma ni beba indignamente.
sino que hoy sea un tiempo de confesión y arrepentimiento delante de Dios. Que yo me ponga a cuenta con el Señor y le diga, Señor, perdóname. Perdóname porque hice cosas que no tenía que hacer. Y si usted se cree que no tiene por qué arrepentirse de nada, por lo menos por no haber sacado la basura cuando te tocaba. Arrepiéntese también por eso. Porque si usted falla a su responsabilidad, también estás pecando. También estás pecando. Todos necesitamos venir en arrepentimiento. Todos necesitamos un Dios de misericordia. Pero nunca olvides que el Dios de misericordia nunca te pasará la mano. Llegará su momento en que su mano vendrá sobre ti como hijo. Y entonces entenderás que Dios es lento para su ira, pero cuando llega es dolorosa. Cristo en Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y cuando se estaba refiriendo a las copas, se estaba refiriendo a las copas de la ira de Dios por el pecado del hombre. Él sabía que lo que venía sobre él por el pecado tuyo y mío era terrible. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y allí en la cruz del Calvario, Cristo soportó toda la ira de Dios por el pecado tuyo y mío. Y por eso Cristo dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque sintió el abandono de Dios y Él nunca abandonó a Dios como nosotros. Fíjense, el abandono es uno de los puntos de decadencia cuando tú abandonas a Dios. Pero en el caso de Cristo nunca abandonó a Dios, sino que Dios lo dejó para manifestar su ira sobre el pecado. Y Él sintió, aunque no fue abandonado, ese abandono por el pecado que cargó de todos nosotros. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, como dice el mismo profeta Isaías. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. En la cruz, Dios cargó nuestro pecado en Cristo. Y eso es lo que recordamos hoy. Lo que Cristo hizo por nosotros.